Señor presidente, señorías, señoras y señores del Consejo de Gobierno, comenzaré, al igual que lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, con un recuerdo hacia todas las personas que han fallecido durante esta crisis sanitaria. Han dicho quienes me han precedido, se han referido a ellos como personas fallecidas a causa del COVID-19. En realidad es peor incluso porque en muchos casos sus familiares ni siquiera saben de qué murieron. Las personas de su familia que murieron, se prohibieron autopsias y esas dudas a las que el presidente se refería hace un rato surgieron, evidentemente, porque cuando no hay información, lo que surge es la desconfianza. Quisiera también hacer un recuerdo previo y mostrar mi solidaridad con el pueblo francés. En este momento, el pueblo de Francia está sufriendo una oleada de ataques islamistas. Parece que sus autoridades por fin empiezan a darse cuenta que han estado décadas alojando a la víbora en su seno con una indolencia y una negligencia que ahora se desvelan criminales. Vaya hacia estos ciudadanos inocentes y víctimas de la indolencia de sus gobernantes nuestra solidaridad. Hablaba el señor Conesa hace un momento de la ultraderecha que hay en la región de Murcia. No hay ultraderecha, señor Conesa, en la región de Murcia, como no la hay relevante políticamente en España. Pero cuando los dirigentes de las naciones eluden sus responsabilidades en asuntos que políticamente son incorrectos y que tienen un cierto coste político, pero que terminan traduciéndose en muertes violentas de sus ciudadanos, tenga por seguro que si no hay ultraderecha, la habrá. Y cuando se presente, no va a haber quien le ponga freno. Dicho esto, y entrando ya en materia, hace escasos meses, con motivo de la tramitación del Mal Menor, se hablaba en esta tribuna acerca del cambio climático, se acordarán ustedes. Tuve entonces la oportunidad de decir públicamente que mi grupo parlamentario reconocía la existencia del cambio climático y que el mismo además es un fenómeno tan antiguo como el propio mundo. Lo que sí que nos cuestionábamos, y no me importa decir que nos seguimos cuestionando, es si en el momento actual del cambio climático se produce realmente esa aceleración del proceso que algunos reclaman, si esa aceleración, caso de haberla, sería fruto de la actividad humana o si simplemente estaríamos ante una fase más de dicho proceso en el que la actividad humana, a pesar del impacto ambiental que muchas veces genera, produce o es susceptible de producir modificaciones sustantivas. También nos cuestionábamos, se acordarán ustedes, y disculpen que me extienda con este ejemplo, ¿qué sucedió con el famoso agujero de ozono? ¿Se acuerdan ustedes del agujero de ozono? Pues serán los únicos. Una vez que cumplió su función, que fue básicamente llenar los bolsillos de Al Gore, desapareció de nuestras vidas sin despedirse. Imaginamos que fue a ese mismo limbo donde reside, por ejemplo, el virus de la gripe aviar, que tanto benefició a las farmacéuticas y que tanto dejó en evidencia la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Nos hacíamos, en fin, una serie de preguntas cuyas respuestas nos parece importante tratar de obtener, a fin de adoptar en consecuencia, y tal como se espera de todos y cada uno de nosotros, las decisiones acertadas. La consecuencia de formularnos esas preguntas, cuyas respuestas, como digo, deseamos conocer, fue que alguna de esas mentes que sienten inclinación a obedecer a la autoridad sin cuestionarse nada, nos llamaran negacionistas. En la España de la LOCSE parece que quien cuestiona las causas y las manifestaciones de un fenómeno está negando la propia existencia del fenómeno. La sociedad que se instale en esa forma de pensamiento lo que merece es desaparecer, por idiota. La ciencia solo nos proporciona verdades provisionales, que serán válidas solo hasta que la permanente observación, cuestionamiento y análisis de los fenómenos, es decir, la comprobación empírica y el análisis por la razón, nos sitúen de nuevo provisionalmente, siempre provisionalmente, un paso más cerca de la verdad. Es precisamente la duda metódica, el permanente cuestionamiento y comprobación de las proposiciones científicas, lo que, lejos de debilitarlas, las refuerza y legitima hasta el momento de una eventual refutación. Creo que nadie negará la importancia que el método científico ha supuesto en la evolución cultural europea.
y reconozco que me da un punto de vergüenza tener que estar aquí defendiéndolo. Señor López Miras, las medidas que el Gobierno regional adopta traen ruina económica a muchas familias. Destruyen un nivel de bienestar que hemos tardado muchos años en alcanzar. Restringen libertades individuales y derogan temporalmente una serie de derechos y garantías constitucionales a los que algunos les tenemos mucho apego. Yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Pese a ello, tengo la sensación que todos los grupos hemos decidido apoyar al Gobierno en la adopción de dichas medidas. Y la razón es obvia. Con la información de que disponemos en este momento, la que el propio Gobierno nos facilita, la crisis sociosanitaria que sufrimos nos exige adoptar tan extremas medidas. Como sucede con el asunto del cambio climático al que antes y a modo de ejemplo me refería, es innegable la realidad de la crisis sanitaria que atravesamos. Por esta razón creemos y apoyamos al Gobierno cuando nos dice que las medidas que hoy nos explica son necesarias. Pero ni este apoyo es incondicional, ni nadie tiene derecho a esperar que aceptemos cualquier fenómeno, especialmente uno de tan graves consecuencias, sin preguntarnos a nosotros mismos e inmediatamente al Gobierno, a las autoridades sanitarias, a la ciencia, todos aquellos extremos en relación con el mismo y con sus consecuencias sociales y económicas que nos parezcan relevantes. En cualquier régimen comunista o socialista o nacionalsocialista, simplemente el formular en público ciertas preguntas es suficiente automáticamente para ser declarado sospechoso o directamente enemigo de la revolución. La pena, la historia, de momento, la historia que nos dejan contar, todavía nos lo muestra. La pena es la checa y el gulag. Pronto ya no nos dejarán contarlo. En la sociedad occidental globalizada actual, el castigo es casi peor, en cierta forma. Porque el castigo es que a uno lo declaran negacionista. Se le ridiculiza, se le descalifica personalmente y en último extremo se le destruye en lo social. Este último castigo que acabo de escribir no es moderno. Se llama ostracismo y ya se cultivaba en la tan democrática Atenas de Sócrates. Les extrañará, pero quisiera contarles una cosa sobre Sócrates. Sócrates tenía como patrón de vida y filosofía la formulación de preguntas. Cuando formulaba una pregunta a su interlocutor, él mismo, que solía estar convencido de su postura, le respondía. Pero esta respuesta llevaba dentro de sí siempre la simiente, el germen de nuevas preguntas. Sócrates se limitaba a preguntar y sacaba de sus casillas muchas veces a quien tenía enfrente, porque la gente que se enfrentaba a él creyendo que sus convicciones eran sólidas y arraigadas en la razón, descubría muchas veces que ni eran tan sólidas ni estaban tan arraigadas en la razón como se creía. Las mentes más frágiles, naturalmente, terminaban exasperándose y enemistándose con Sócrates. Sócrates, fíjense, era el negacionista más grande de la historia, según el criterio de quienes le empujaron a la muerte, que son filosóficamente los mismos que hoy acuñan y usan dicho término. Por mi parte, cuando escucho a alguien tratar de descalificar a otro usando esa palabra barra etiqueta barra mantra, automáticamente comprendo que estoy en presencia de alguien que demanda y practica el silencio de los borregos. Y que lo practique me parece triste, pero que nos lo demande a los demás, pues me parece inaceptable. Señor presidente, ya se lo he dicho, les apoyamos a usted y a su gobierno en esto, y lo hacemos sin que nos satisfaga el conjunto de la información de que disponemos. Y lo hacemos porque la alta responsabilidad que hemos depositado en ustedes y la gravedad y la premura de la situación realmente nos hacen sentir obligados a ello. Pero, frente al silencio de los borregos al que me refería, seguiremos cuestionándonos muchas cosas y seguiremos, sobre todo, formulando preguntas. No podemos evitarlo ni queremos evitarlo, porque sería desertar de nuestro deber. En los últimos informes que recibimos de las autoridades sanitarias se nos dice, por ejemplo, que hemos batido nuestro récord y que hemos tenido 800 casos nuevos. Casos. ¿Qué significa casos? ¿Significa contagiados? ¿Contagiados de qué? ¿Enfermos? ¿Muertos? ¿Positivos a una prueba médica inespecífica o específica?
¿La PCR es una prueba específica o es inespecífica? Es decir, un resultado positivo al PCR significa exclusivamente que esa persona tiene dentro de sí el SARS-CoV-2 o podría arrojar un resultado positivo con otro tipo de microorganismo. La información de que se dispone públicamente es contradictoria. Otra pregunta que me parece interesante que la ciudadanía escuche y pueda tener la respuesta. Señor López Miras, quisiéramos saber si cuentan ustedes con algún estudio económico más o menos fundado, provisional sin duda, que nos permita ir conociendo, previendo las consecuencias económicas de las medidas que hoy se adoptan. Las medidas que impulsa el Gobierno de la Nación nos colocan en lo que recientemente se definía en el propio Congreso de los Diputados como una dictadura constitucional. Es decir, una dictadura derivada del ejercicio mismo de los poderes constitucionales, cuando estos toman la decisión de eliminar provisionalmente, quiera Dios que sea provisionalmente, las libertades públicas y el control del Gobierno por el Parlamento y los tribunales. El otro día, ya en la región de Murcia, decía la prensa que el grupo parlamentario de Vox en Murcia, por lo visto, se había vuelto rojo y que votábamos con el Partido Socialista a favor de que el presidente compareciera cada 15 días en la Asamblea para informar. Yo no sé, señor López Miras, si habremos causado con ello una grave perturbación a su agenda. Pero mientras los ciudadanos tengan que verse constitucionalmente privados del ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, nos ha parecido oportuno que el presidente de la región haga algo que ni está haciendo ni va a hacer el presidente de la Nación: dar explicaciones en la sede de la soberanía popular. El presidente, recordémoslo, que se ausentó del debate sobre el decreto del estado de alarma. Señor presidente, creo que si no lo hubiéramos pedido nosotros, lo habría hecho muy posiblemente usted a petición propia. Quiero creerlo. Miren, nosotros, como decía, seguiremos apoyando al Gobierno con lealtad. Pero, a diferencia de la percepción o la visión de la lealtad que tiene el señor Conesa, que es una lealtad sin peros y sin fisuras, sin cuestionamientos, ¿verdad? La nuestra me temo que no es de esas. Nosotros consideramos que la lealtad es importante, pero el honor está por encima de la lealtad. La obligación personal está por encima de la lealtad. Y nosotros seremos leales mientras ambos conceptos, evidentemente, no colisionen. Seguiremos, por tanto, formulando preguntas. Señor presidente, créame, por el bien de todos, nos conviene a todos que esas preguntas que seguiremos formulando, pues que obtengan una respuesta satisfactoria. Muchas gracias. Gracias, señoría.